En el sur de Nuevo México existe un desierto que no está hecho de arena. Está hecho de yeso, un polvo blanco, finísimo, que refleja la luz del sol con tanta fuerza que al mediodía el suelo parece nieve. Y fue en ese suelo blanco que alguien encontró una huella. No es una mancha vaga en el suelo, no es una sombra que alguien interpretó como marca, es una huella humana completa. El talón hundido, el arco del pie dibujado con nitidez, las almohadillas de los dedos impresas una a una, separadas, como si hubieran sido hechas ayer. Es el pie de alguien que nunca usó zapato en la vida. Cuando un investigador coloca la mano abierta al lado de esa marca, para dar escala, la imagen que aparece tiene una simplicidad casi incómoda. Es una persona, cualquiera lo reconoce. No es preciso ser arqueólogo, no es preciso entender de geología, no es preciso confiar en nadie. Miras y sabes lo que estás viendo. El problema no es la huella, el problema es la edad. De acuerdo con las dataciones, esa marca fue dejada en el suelo hace aproximadamente 23.000 años. Y de acuerdo con casi todo lo que la arqueología enseñó durante un siglo, no debería haber absolutamente nadie allí para dejarla. Durante décadas, el consenso fue más o menos este. Los primeros seres humanos llegaron al continente americano hace cerca de 13.000 a 16.000 años, cuando el hielo finalmente retrocedió y abrió un camino. Antes de eso, la ruta estaba cerrada. Había demasiado hielo, demasiado frío y ningún paso conocido. El continente estaba vacío. 23.000 años no es apenas un número mayor. 23.000 años es el apogeo de la última era de hielo. Es el momento exacto en que las capas de hielo del hemisferio norte estaban en su tamaño máximo. Es el momento en que, según el modelo tradicional, la puerta aún estaba cerrada por dentro. Y aún así, alguien caminó allí, descalzo, en el lodo, sin prisa en algunos tramos, corriendo en otros. La reacción de la comunidad científica fue inmediata. Y, es preciso decir con claridad, fue la reacción correcta. Una afirmación de ese tamaño exige pruebas del mismo tamaño. Vinieron las objeciones, vinieron las críticas técnicas, y vino la exigencia de que esa fecha fuera probada otra vez. Fue probada 3 veces. 3 materiales diferentes, 3 métodos diferentes, laboratorios independientes que no intercambiaban resultados entre sí, y cada una de esas pruebas habría podido destruir el resultado original. Los 3 llegaron, aproximadamente, al mismo número. Este video es sobre esas 3 rondas, sobre la objeción más inteligente jamás levantada contra esas huellas, una crítica técnica tan buena que casi borra el misterio entero, sobre un detalle enterrado en los informes que casi nunca aparece en los titulares y que hace el caso mucho más difícil de explicar de lo que parece a primera vista, y sobre la pregunta que continúa abierta, incluso después de 55 muestras datadas. Porque la historia de esas huellas no es la historia de un descubrimiento, es la historia de un juicio que aún no ha terminado. Para entender por qué 23.000 años es un número casi intolerable para la arqueología americana, es preciso entender qué estaba sucediendo en el planeta en ese momento. Imagina el hemisferio norte cubierto por 2 masas de hielo colosales, no glaciares de montaña, no campos de nieve, capas de hielo con kilómetros de espesor, cubriendo aquello que hoy es todo Canadá y buena parte del norte de Estados Unidos. Un hielo tan pesado que hundía la corteza del planeta bajo su propio peso. Ese periodo tiene un nombre, el último máximo glacial. Fue el punto más frío y más cerrado de los últimos 100.000 años. El modelo tradicional del poblamiento de las Américas funciona más o menos así. Poblaciones venidas de Asia atravesaron la región donde hoy existe el estrecho de Bering, en una época en que el nivel del mar estaba mucho más bajo y había tierra seca en lugar del océano. Después quedaron atrapadas. El hielo bloqueaba el camino hacia el sur, y solo cuando esas capas comenzaron a derretirse, abriendo un corredor libre entre ellas y liberando también la ruta costera del Pacífico, esas poblaciones finalmente pudieron descender hacia el resto del continente.
Esto habría sucedido, según ese modelo, hace cerca de 16.000 años, quizás un poco antes. Es un modelo elegante, es un modelo coherente, y fue sustentado durante mucho tiempo por un argumento simple y poderoso. No había nada más antiguo. Ningún campamento, ninguna herramienta, ningún esqueleto que resistiera un examen riguroso. La interpretación más aceptada, entonces, era esta. El continente americano es joven. Es el último gran espacio de la Tierra que nuestra especie ocupó. Ahora fíjate en lo que una huella de 23.000 años hace con esa historia. No empuja la fecha un poco hacia atrás. Pone gente del lado de dentro del continente, miles de kilómetros al sur de la barrera de hielo, en el momento en que esa barrera estaba en su tamaño máximo. O sea, quien dejó esa marca no pasó por la puerta cuando se abrió. Quien dejó esa marca ya estaba dentro de la casa antes de que la puerta existiera. Y aquí aparece el primer detalle que hace ese caso diferente de todos los otros. En arqueología, casi toda evidencia puede ser cuestionada en cuanto a su posición. Una herramienta de piedra puede haber sido desplazada por una inundación, puede haber hundido en una capa más antigua, puede haber sido transportada por un animal. Un hueso puede haber rodado ladera abajo. Un pedazo de carbón puede haber escurrido por una grieta en el suelo hasta un nivel que no es el suyo. Por eso tantos sitios antiguos terminan en punto muerto. La pieza es real, pero nadie consigue probar que pertenece a la capa donde fue encontrada. Una huella no tiene ese problema. Una huella no puede ser desplazada. No puede escurrir hacia una capa más antigua. No puede ser transportada por una inundación y depositada en un lugar que no es el suyo. Una huella nace y muere exactamente en el mismo punto. No está sobre la capa. Es la capa. El acto de pisar y el registro geológico son la misma cosa en el mismo instante. Por eso, cuando las huellas de White Sands fueron anunciadas, el impacto fue tan grande. No era más un artefacto ambiguo. Era una marca fija, clavada en el tiempo, imposible de haber llegado allí por accidente. Pero esto crea un problema nuevo. Si la huella no puede ser desplazada, entonces toda la discusión se transfiere a otro lugar. Si quieres derribar la edad de esa huella, no puedes atacar la huella. Tienes que atacar la capa. Y fue exactamente eso lo que los críticos hicieron. Solo que, antes de llegar allá, es preciso entender una cosa casi más improbable que la fecha. Es preciso entender por qué esas huellas aún existen. Una huella es la cosa más frágil que un ser humano deja atrás. Piensa en cuántos pasos da una persona en una vida entera, millones, y piensa en cuántos de esos pasos sobreviven por más de algunos minutos. Prácticamente ninguno. La huella es borrada por el viento, por la lluvia, por el siguiente paso, por el propio tiempo. Está hecha para desaparecer. Para que una huella atraviese 20.000 años, es necesaria una secuencia de accidentes tan específica que casi nunca sucede. Y, en la cuenca de Tularosa, en Nuevo México, sucedió. Allí existía, al fin de la era de hielo, un enorme lago poco profundo, hoy conocido como Lago Otero, miles de kilómetros cuadrados de agua poco profunda, rodeada por márgenes de lodo, un lugar húmedo, lleno de vida, en un desierto que hoy es uno de los lugares más secos y más blancos del planeta. En los márgenes de ese lago había lodo fino, del tipo exacto que registra una huella con precisión y después se endurece. Y sobre ese lodo, el viento depositaba yeso, el mineral que forma las dunas blancas de la región. La huella era hecha, se secaba, y era sellada por una capa de sedimento antes de que algo pudiera borrarla. Después, el lago se secó. El desierto tomó cuenta, y el registro quedó allí, enterrado, esperando. El detalle más extraño es que, incluso hoy, esas huellas casi no son visibles. Muchas de ellas solo aparecen en condiciones específicas de humedad y de luz. Los investigadores las llaman huellas fantasmas. Caminas por encima de ellas sin notar nada, y entonces la humedad cambia y, de repente,
el suelo se llena de marcas. En algunos sectores fue preciso usar radar de penetración en el suelo para localizarlas sin excavar. Fue así que a lo largo de los últimos años, un equipo formado por investigadores de la Universidad Británica de Bournemouth, junto con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, comenzó a mapear lo que quizás sea la mayor colección de huellas de la era de hielo jamás encontrada en el mundo. Y lo que apareció allí no es una huella aislada. El conjunto que fue formalmente datado reúne 61 huellas humanas, y no están todas en el mismo nivel. Aparecen distribuidas en 7 capas distintas de sedimento, apiladas una sobre la otra. Guarda esa información. Va a volver más adelante y es la parte más incómoda de toda esta historia. La definición anatómica de esas marcas es excelente. Se puede ver la impresión del talón, se puede ver el arco longitudinal del pie, se puede ver las almohadillas de los dedos. Y hay una característica que llama la atención. Esos pies son más planos que los nuestros. Es el formato típico de quien pasó la vida entera descalzo, sin zapato alguno, con el pie extendiéndose naturalmente en el suelo. El mismo patrón aparece en huellas antiguas encontradas en Namibia. Pero lo que realmente transforma ese sitio es el tamaño de muchos de esos pies. Buena parte de las huellas es pequeña, muy pequeña. Son niños, adolescentes, niños tan pequeños que los investigadores consiguieron reconstruir escenas enteras a partir de las marcas. Hay registros de niños saltando entre huellas de mamut. Hay marcas que indican niños jugando dentro de charcos que se formaron en el interior de huellas de mamut llenas de agua. Hay la marca de un niño muy pequeño arrodillado en el suelo, agarrando puñados de arena con las manos. Hay la marca de un adulto resbalando en el lodo en el momento exacto en que levantaba a un niño del suelo. Esto no es una reconstrucción artística. Esto está impreso en el sedimento. Y no son solo personas. El mismo terreno registra los pasos de los animales que compartían ese margen. Mamutes colombianos, perezosos gigantes terrestres, lobos gigantes, leones americanos, camellos, un ecosistema entero de la era de hielo, congelado en el barro, y en algunos puntos los dos registros se cruzan. Existe, en White Sands, una huella humana impresa dentro de la huella de un perezoso gigante. Un pie descalzo, pisando exactamente dentro de la marca dejada por el animal. Otro conjunto de rastros muestra seres humanos siguiendo uno de esos perezosos, y las marcas del propio animal registran lo que sucedió enseguida. Variaciones en las huellas indican que el perezoso se irguió sobre las patas traseras y giró en el lugar. Una interpretación posible es que haya percibido que estaba siendo seguido. No existe ninguna evidencia de que la cacería haya salido bien. La historia simplemente termina allí, en el barro, sin desenlace. Ahora, un punto de honestidad, porque este es el detalle que casi todos los vídeos sobre ese asunto yerran. Existe en White Sands un sendero famoso, con más de 1,5 kilómetros de extensión y más de 400 huellas humanas, que cuenta una historia extraordinaria. Una persona, probablemente una mujer, posiblemente un adolescente, atravesando ese paisaje cargando a un niño pequeño en la cadera, cambiando el peso de un lado al otro y ocasionalmente poniendo al niño en el suelo. Horas después, la misma persona rehace el camino de vuelta, ahora sola. Y, entre la ida y la vuelta, un perezoso gigante y un mamut cruzaron el rastro. Es una escena magnífica. Y no forma parte de las huellas de 23,000 años. Ese sendero largo viene de otro horizonte, más joven, con datación estimada en más de 10,000 años, posiblemente hasta 13,000. Es un conjunto diferente, de una época diferente, del mismo parque. Mezclar las dos cosas es un error, y es un error grave, porque la fuerza del caso de White Sands depende justamente de la precisión. Pero fíjate en lo que esa distinción revela. White Sands no es un depósito, es un archivo. Un archivo con varios niveles, varias épocas, varias poblaciones, y uno de ellos lleva una fecha que no debería existir. Y es aquí donde comienza la parte difícil. Porque nada de esto importa si la fecha está mal.
En 2021, un equipo internacional publicó el resultado que abrió el caso en una de las revistas científicas más respetadas del mundo. Para datar las huellas, los investigadores no podían datar las huellas en sí. Una marca en el barro no contiene carbono. Entonces hicieron lo que es estándar en ese tipo de trabajo. Dataron el material orgánico que estaba en las capas inmediatamente arriba e inmediatamente abajo del nivel de las huellas. Si la capa de abajo es más antigua y la de arriba es más reciente, la huella tiene que estar en algún punto entre las dos. El material elegido fueron semillas. Semillas de una planta acuática llamada Rupia cirrosa, extremadamente abundante en ese antiguo lago. El resultado del carbono 14 vino con una claridad brutal, entre 21.000 y 23.000 años. El anuncio fue titular en todo el mundo, y la objeción vino luego enseguida. Y es fundamental entender esa objeción, porque no fue un capricho, no fue terquedad académica y no fue defensa de territorio. Fue una crítica técnica precisa, publicada, verificable. Y, si estuviera en lo correcto, apagará el misterio entero. El argumento es el siguiente. Una planta terrestre respira el aire, absorbe carbono de la atmósfera, y la cantidad de carbono 14 en la atmósfera es conocida y calibrada con precisión. Por eso el método funciona. La planta muere, el reloj comienza a contar y sabemos exactamente de qué punto partió. Pero la rupia no es una planta terrestre, vive sumergida y no extrae el carbono del aire, extrae el carbono disuelto en el agua. Y ahí está el problema. Esa agua puede haber pasado siglos o milenios en contacto con rocas calcáreas en el subsuelo, llevando consigo carbono que ya estaba fuera de la atmósfera hace mucho tiempo. Carbono viejo, carbono que ya había perdido buena parte de su carbono 14 antes incluso de que la planta existiera. Una planta que bebe carbono antiguo nace vieja, y si nace vieja, puede aparecer, en una prueba de laboratorio, miles de años más antigua de lo que realmente es. En 2022, un estudio llevó ese efecto en consideración y propuso una corrección. El resultado de esa corrección sugería que la edad máxima de las huellas sería de 13.500 a 15.500 años. Fíjate en lo que eso significa. En ese escenario, White Sands deja de ser un enigma. Pasa a ser un sitio antiguo, importante, hermoso y absolutamente normal, alineado con docenas de otros lugares del continente. El misterio simplemente desaparecía. Entonces el equipo volvió al desierto y, en 2023, publicó la segunda ronda. Esta vez, nada de semillas acuáticas. El primer material fue polen de coníferas, encontrado en las mismas capas. Y el polen resuelve la objeción de raíz, porque una conífera es un árbol terrestre. Respira el aire, no el agua del subsuelo. El efecto del carbono antiguo simplemente no se aplica a ella. El resultado del polen cayó dentro de la misma ventana de las semillas, pero el segundo material fue el golpe más interesante, porque no implicaba carbono ninguno. Los investigadores usaron un método llamado luminiscencia ópticamente estimulada, y funciona con una lógica completamente diferente. Un grano de cuarzo enterrado en la oscuridad absorbe lentamente radiación natural del ambiente alrededor. Esa energía se acumula dentro de la estructura del cristal en un ritmo conocido. Cuando el grano está expuesto a la luz del sol, ese acúmulo es reiniciado, como presionar el botón de reinicio en un cronómetro. Después, si es enterrado de nuevo, la cuenta recomienza desde cero. En el laboratorio, es posible calentar ese grano y forzarlo a liberar toda la energía acumulada en forma de un brillo débil. Y, midiendo la intensidad de ese brillo, los investigadores consiguen calcular hace cuánto tiempo ese grano está en la oscuridad. O sea, ese método no pregunta cuándo un ser vivo murió. Pregunta cuándo un grano de arena vio la luz del sol por última vez. Es otro reloj. Otro principio físico. Otra fuente de error posible. Ninguna relación con carbono, con plantas o con agua subterránea. Los granos de cuarzo retirados de las capas con las huellas indicaron edad mínima de aproximadamente 21.500 años.
3 líneas de evidencia independientes, el mismo intervalo. Ante ese resultado, el Servicio Geológico de Estados Unidos declaró que se tornaba altamente improbable que todas estuvieran erradas o sesgadas en la misma dirección. Y, aún así, el caso no cerró. En 2024, nuevos trabajos levantaron preocupaciones metodológicas sobre la forma en que las fechas anteriores habían sido obtenidas. La discusión continuó. Entonces vino la tercera ronda. En 2025, un equipo liderado por Vance Rolliday, de la Universidad de Arizona, volvió al sitio. Rolliday no era un adversario externo. Trabaja en White Sands desde 2012 y firmó el estudio original. Conoce el terreno. Y, esta vez, el equipo hizo algo diferente. Abandonó completamente las plantas, nada de semillas, nada de polen. Dataron el lodo, el propio lodo del antiguo lecho del lago, retirado en testigos de sedimento. Un tercer tipo de material, con un tercer conjunto de premisas. Las muestras fueron enviadas a 2 laboratorios independientes que no intercambiaron información entre sí. Los 2 volvieron con el mismo resultado, entre 20.700 y 22.400 años. Sumando todo, semillas, polen y lodo, existen hoy 55 muestras datadas por radiocarbono, sustentando el intervalo entre 21.000 y 23.000 años. 3 materiales, 3 métodos, 4 años de contestación pública, una única ventana de tiempo. Y la fecha aún no es aceptada por todos, porque incluso en 2025, nuevos trabajos continuaron publicando objeciones técnicas. Algunos investigadores argumentan que los resultados indican edades máximas, o sea, el límite más antiguo posible para ese sedimento, y no necesariamente la edad del momento en que el pie tocó el barro. Y existe un problema más profundo, un problema que ningún laboratorio del mundo consigue resolver porque no es de datación, es de arqueología. Si había gente en ese margen hace 23.000 años, ¿dónde está el resto? ¿Dónde están los esqueletos? ¿Dónde están los campamentos? ¿Dónde están las herramientas de piedra, las fogatas, los restos de comida, los desechos que toda población humana deja atrás? Hasta donde los informes publicados muestran, ese nivel no entregó nada de esto. Ningún hueso humano, ningún campamento excavado, ninguna herramienta asociada. Lo que se sabe con seguridad es que existen huellas. Lo que aún falta es todo lo demás. Y es aquí donde el misterio se pone realmente incómodo. Porque cuando la fecha resiste a 3 pruebas independientes, pero el resto de la evidencia no aparece, solo quedan hipótesis. Antes de cualquier hipótesis, es preciso separar con claridad qué es hecho y qué es interpretación. Y existe un punto en que absolutamente todos los lados de ese debate concuerdan, incluso los más escépticos. Nadie duda de que esas huellas sean humanas. Nadie duda de que sean pies descalzos. Nadie sugiere que sean falsificación, ilusión óptica o error de interpretación. La discusión nunca fue sobre qué son. La discusión es sobre cuándo fueron hechas. Dicho esto, existen 3 caminos posibles. La primera posibilidad es la más conservadora y merece ser tomada en serio. Los 3 métodos de datación, semillas, polen y lodo, fueron aplicados al mismo sistema, el antiguo lago Otero y el sedimento que dejó. Y es técnicamente concebible que exista algún sesgo sistemático en ese sistema, alguna peculiaridad de ese ambiente antiguo que empuje los 3 métodos en la misma dirección. Si ese es el caso, las huellas serían más jóvenes, caerían en el rango de los 13.000 a 15.000 años, y White Sands entraría tranquilamente en el registro conocido. Algunos investigadores defienden exactamente eso. Es la explicación más simple, y simplicidad tiene valor real en ciencia. Aún no existe consenso, y esa posición continúa viva. La segunda posibilidad es la defendida por el equipo que estudia las huellas. En ella, las fechas están correctas y la consecuencia es directa. Había seres humanos en el sudoeste de América del Norte durante el apogeo de la era de hielo, muy al sur de las capas de hielo. Eso significa que la entrada en el continente sucedió antes de que el hielo alcanzara su tamaño máximo, o por una ruta que el modelo tradicional subestimó, posiblemente a lo largo de la costa del Pacífico.
En esa lectura, el modelo del poblamiento no está errado en el mecanismo, está errado en el calendario y necesita ser retrasado en miles de años. Y existe una tercera posibilidad, que es la más intrigante de todas y también la más frágil. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que esas personas pertenecían a una primera onda que fracasó. Un grupo pequeño que entró en el continente, vivió, casó, crió hijos en ese margen y después desapareció sin dejar descendientes, un linaje que se extinguió. Eso explicaría, de forma elegante, por qué la evidencia es tan escasa. Una población pequeña y móvil, que duró poco en términos geológicos y desapareció, dejaría muy poco rastro en el registro arqueológico y muy poco rastro en el registro genético de las poblaciones posteriores. Pero es preciso ser riguroso aquí. Eso es una posibilidad discutida, no una conclusión. No existe consenso sobre eso. Es especulación informada, construida sobre una fecha que aún está siendo contestada. Tratar eso como hecho sería repetir exactamente el error que la buena arqueología está intentando evitar. El punto más intrigante de todos, sin embargo, es otro. Ninguna de esas tres hipótesis puede ser resuelta con más dataciones. Puedes datar ese sedimento otras 50 veces, con otros 10 métodos, y no vas a cerrar la discusión. Porque lo que falta no es una medida. Lo que falta es un objeto, un esqueleto, un campamento, una herramienta de piedra en un nivel seguro, en el mismo horizonte, con la misma edad. Mientras eso no aparezca, el caso continúa exactamente donde está, con una fecha que resistió a todo y una ausencia que nadie consigue explicar. Y existe, en los informes técnicos, un detalle que raramente llega a los titulares y que cambia completamente el peso de esa discusión. Vuelve a las 61 huellas datadas. No vinieron todas del mismo día, no vinieron del mismo año, no vinieron ni del mismo siglo. Aparecieron distribuidas en 7 capas distintas de sedimento, 7 horizontes separados, apilados uno sobre otro, como las páginas de un libro cerrado. Y cada capa representa un momento diferente de la historia de ese margen. Cuando los investigadores calcularon el intervalo total cubierto por esas 7 capas, llegaron a un número que casi nunca es citado en los reportajes, aproximadamente 2000 años. Detente un instante en ese número. 2000 años es más tiempo del que separa el Imperio Romano del mundo en que vivimos hoy. No fue un grupo perdido. No fue un cruce accidental. No fue una familia que se alejó demasiado del camino y desapareció en una noche mala. Alguien volvía a ese margen, y volvía, y volvía, y volvía, a lo largo de un periodo más largo que toda la historia escrita del mundo occidental. Si las fechas están correctas, eso no era una excepción, era una rutina. Y eso es lo que hace el caso de White Sands tan difícil de descartar, porque la explicación más cómoda para una evidencia incómoda siempre fue la misma: un accidente, una anomalía, un único episodio extraño que no representa nada. 7 capas destruyen ese confort. 7 capas describen una presencia. Una población que conocía ese lago, que sabía dónde estaba el agua, que sabía dónde pasaban los animales y que llevaba a los niños junto. Existe un segundo detalle y tiene un sabor amargo. El gran sendero de 1,5 kilómetros, el más joven, el de la persona que cargaba a la criatura, nunca fue seguido hasta el final. Simplemente deja de ser estudiado en determinado punto, no porque las huellas terminen, sino porque siguen hacia adentro de un área de pruebas de misiles del ejército americano, cerrada a investigadores. El destino de esa caminata existe, está allí, en el suelo, y nadie puede ir a mirar. Y existe un tercer detalle que es el más grave de todos. Esas huellas están desapareciendo. El mismo viento que las protegió por 20,000 años, cubriéndolas de yeso, ahora las borra. Así que la superficie fina que las sella es removida. La marca se degrada con una velocidad impresionante. Los investigadores describen el trabajo como una carrera. Documentar, escanear en 3 dimensiones, registrar todo lo que sea posible antes de que el registro simplemente se evapore. Algunos de los que trabajan en el parque
Admiten, sin rodeos, que están perdiendo huellas. El archivo más antiguo del continente está siendo borrado mientras aún discutimos si es real. Y existe un último detalle en esta historia, un detalle que solo tiene sentido ahora, al final. Las primeras huellas fósiles fueron notadas en ese parque hace más de 60 años. 60 años. Estaban allí, en la superficie de un parque nacional abierto al público, en uno de los lugares más visitados y más fotografiados del sudoeste americano. Y, durante décadas, nadie las databa, nadie excavaba, nadie preguntaba cuántos años tenían. El estudio sistemático de esas marcas solo comenzó en la última década. Y comenzó por un motivo casi accidental. La erosión pasó a destruirlas y quedó claro que, si nadie actuaba, desaparecerían para siempre. Entonces, ¿por qué nadie preguntó antes? Una posibilidad es incómodamente simple. Nadie preguntó porque nadie pensaba que la pregunta valiera la pena. El modelo ya daba la respuesta antes de que la pregunta fuera hecha. Todo el mundo sabía cuándo los primeros seres humanos habían llegado a América. Esas marcas solo podían ser recientes. No había nada para investigar. Y eso es lo que queda en el aire cuando este vídeo termina. No la fecha, no el debate. Lo que queda es la pregunta que viene después. Si un conjunto de huellas de esa importancia pasó 60 años expuesto al sol, dentro de un parque nacional, sin que nadie pensara en preguntar la edad de ellas, ¿cuántos otros lugares en el mundo están esperando exactamente la misma pregunta? Lo que se sabe con seguridad es esto. Las huellas de White Sands son reales, son humanas, son de pies descalzos, están distribuidas en 7 capas. Y la edad de ellas resistió a 3 pruebas independientes, hechas con 3 materiales diferentes, y cualquiera de ellas habría podido haberla derrumbado. Lo que aún no se sabe es si esa edad está correcta. Y, si está, ¿quiénes eran esas personas? ¿De dónde vinieron y qué pasó con ellas? No tenemos esa respuesta. Y quien diga que tiene, está vendiendo algo. Ese mismo patrón de una evidencia aislada, extremadamente antigua, técnicamente sólida y rodeada de duda legítima, ya apareció en otro caso que analizamos en este canal. Una obra de carretera en California, huesos de mastodonte quebrados de una manera difícil de explicar por causas naturales, y una fecha propuesta que hace 23,000 años parecer reciente. Pero existe un camino que casi nadie recorre en esta historia, y no va hacia el norte. En el centro de Brasil, dentro de un abrigo de piedra, 3 pequeños objetos fueron encontrados en un nivel datado en cerca de 27,000 años. Son placas óseas de un perezoso gigante, perforadas, pulidas, trabajadas por manos humanas e interpretadas por parte de los investigadores como adornos usados en el cuerpo. No son huellas, son objetos. Exactamente el tipo de evidencia que falta en White Sands. Y ese abrigo no está solo. En el próximo vídeo, descendemos el mapa. Porque la pregunta deja de ser si alguien estuvo aquí antes de lo que pensábamos. La pregunta pasa a ser ¿hasta dónde va esa historia?